Bien, señoras y señores, continuamos aquí en Matinal. Gracias por continuar en sintonía. Ahí los muchachos nos regalan una imagen del amanecer bastante claro, una imagen de la ciudad de Santo Domingo. Ana Mercy Otañez y un servidor, Domingo del Pilar. Con esta recibimos al ingeniero Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, quien nos honra hoy con su visita. Díganos, ingeniero, ¿cómo está todo? Al título de ingeniero le puedo agregar algo para darle la bienvenida. Dígame. A ese visionario del futuro. Bienvenido a nuestro programa. No, gracias a ustedes. Está tranquilo, diría Ana Mercy, usted está como risueño, tranquilo, como que ya las preocupaciones se han ido. ¿Se fueron las preocupaciones con las elecciones? Yo había perdido 5 elecciones. Había perdido, ahora 5 corridas. Es duro. Y ahora pero por poco pierde 6. Por poco pierde 6. Pero es por lo que dice Ana, que no es la visión. La visión. Sí, en mi casa le llaman de otra manera, por donde yo vivo. Ajá. Sí, eso es ser brujo o adelantarse a la situación. Bueno. Pero yo se lo puse bonito en cuanto a visión. Sin embargo, el Partido Revolucionario Dominicano queda en una posición número 3, no sacó más de lo que se esperaba. Si sumamos el PRM con el PRD, es la misma votación que ha tenido el PRD en las últimas elecciones. ¿A dónde está la contentura de los PRDistas? ¿Qué es lo que hay? ¿Le van a dar? ¿Ya está todo cuadrado? Mira, ¿para dónde que van? Mira qué es lo que pasa. Nosotros hemos hecho un análisis hasta ahora de todos los resultados electorales de los boletines diariamente. Un equipo hemos trabajado en eso. Cada quien tiene su lectura. Depende de la óptica como tú lo veas. Pero en política, la política se muestra el resultado. Una cosa es lo que tú desees, otra cosa es lo que tú aspires, pero los resultados son los resultados. Cuando tú pasas balance al proceso electoral, aquí sucedió lo que todo el mundo esperaba. ¿O hay algo diferente? La única sorpresa fue el PUM, la única sorpresa. Provincial. Lo del PUM, el partido. ¿Cuál es la explicación que ustedes le dan? Porque yo todavía no entiendo bien qué fue lo que pasó. No, ahí. eso es lo que se llama en campaña electoral y en política aquí en este país, un partido vagón. Vagón. ¿Cómo así? Lo utilizaron para cargar. Eso lo utilizan para tú poder, cuando tú haces un arreglo con un partido, tú quieres saber por dónde te canalizan los votos. Y la única manera de tú contarlo es cuando te lo canalicen por un partido. Pero que no ¿de saque dónde emoción. provinieron ¿Y esos quién le dio ese apoyo? Porque ese partido no tiene ni siquiera oficina. Eso responde, en este caso del PUM, responde a cada provincia en particular. Porque, por ejemplo, en Puerto Plata la situación, como lo utilizaron, no es igual a como lo utilizaron. Pero en vamos a verlo de manera particular. Vamos a ir ¿A ustedes les está interesando eso o vamos a hacer el análisis primero? No. Pero el PUM, para que quedemos claros. No, el PUM son acuerdos que se hacen con partidos para que te traigan militantes o votantes de otra parcela hacia esa parcela. Vota ahí en ese. Sí, por una candidatura. Para justificar. Y se hacen acuerdos económicos, acuerdos de muchos tipos. Y te dice... ¿Usted ha hecho acuerdos de eso? ¿Eh? ¿Usted ha hecho esos tipos de acuerdos? Bueno, se han hecho en otro tiempo, pero con otra esa utilidad. Esa no fue mi pregunta. Oye, es si usted lo ha hecho. Nosotros hemos recomendado. nosotros hemos hecho acuerdos en otras elecciones, pero con la finalidad de tú obtener el delegado, no del trasiego de votos, de delegado, para la defensa. Porque cuando tú tienes un candidato popular con posibilidad de ganar, tú necesitas tener una buena representación en una mesa. Entonces tú puedes hacer un acuerdo con un partido pequeño que lleva candidato propio, por ahí para que te garantice el delegado. Un delegado que lo aporta tú y coge la credencial de ese partido. Eso se ha hecho en muchas elecciones. Lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho otros. Ahora, yo no lo he hecho para el trasiego de votos como ahora. ¿Quién sería el ideólogo de ese trasiego de votos? Porque, como usted comprenderá, el PLD con tanta fuerza y un aliado tan solidario como el PRD y otras fuerzas políticas no pudieron ganar en Puerto Plata. Pues lo que pasa es que en este caso, fíjate que el acuerdo fue congresional y municipal, básicamente. Y donde más operó ese partido fue a nivel congresional. En Puerto Plata decidió la elección ese partido. Está bien, pero ¿quién estaría detrás de eso? Porque yo no creo que doña Soraya... Bueno, pero fue un acuerdo con el PRM, en eso tiene que estar el candidato presidencial. ¿Usted no cree que nadie del PLD o del PRD dolido también pudo meter la mano? Eso es muy poco lo que hace. Ese votante. Observa que en Puerto Plata, una diputada del PRD se pasó en los últimos tiempos al PRM. ¿Que era gobernadora, algo así? No, diputada. Diputada. Actual. Y fíjate que ella volvió a salir otra vez con los votos. Y si usted pregunta, cuando tú vas a una organización nueva, ¿con los votos de quién tú ganas una diputación? O sea, además uno lo sabe, cómo operan, porque esa información le llegan a uno, qué es lo que hay en cada sitio. En el Seibo, ese partido sacó casi un 9%.
Es más, miren, en Puerto Plata el PUM sacó más votos que lo que sacó a nivel nacional. 11.000 votos sacó solamente en Puerto Plata. Ahora eso, ¿de dónde es que provienen? Yo insisto en mi pregunta. Esos ¿De dónde votos provienen del partido contrario, del partido contrario. Es que tú agarras, por ejemplo, ahí, para mí ahí vinieron votos del PRD en Puerto Plata. Lo movieron del PRD hacia allá. En el caso del Seibo, mi número me dicen a mí, mi observación y la información que yo tengo, es que provinieron de un sector del PLD. Ahí, se movieron hacia allá. Pero eso lo vamos a ver porque los compañeros y la gente que vota y que activa, después que pasan las elecciones comienzan a decirlo. Pero vamos por partes. Discúlpame, Ana, pero regularmente, ¿cómo se baja la línea? Porque en un pueblo pequeño todo se sabe. Por ejemplo, Puerto Plata o el Seibo, muy fácil. Si yo tengo gente que me sigue a mí, gente que te sigue a ti, yo puedo tener 100 o 200 personas que me siguen a mí. Y yo hago un acuerdo contigo para apoyarte. Y tú me dices a mí, mira, para yo saber si el acuerdo contigo funcionó, tú me vas a votar por ese partido. En ese partido. Ya, ok. Y entonces yo pongo a mi gente a votar por ese partido y esas operaciones se hacen mitad adelante y mitad contra entrega. O sea, a esa parte iba. Eso se logró en base a un quinientón con picapollo No, ese es para el votante, pero los dirigentes que arman... A nivel de dirigentes es más. A nivel de la base allá dicen que ese tipo de partido, los que lo dirigen, tienen millones de razones para hacer eso. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Ya lo entendieron? Héctor, con el análisis de... Ahora, yo lo que quiero que eso se entienda, porque a veces tú oyes gente que está hablando de transparencia y de democracia, incurre en esa práctica y no dicen nada. Tú has ido hablando a los que hicieron esa alianza de ese tema. Nadie explica. Y que nadie sabía que había la alianza, o nosotros la pasamos desapercibida. No, porque fue a última hora, como le echaste a la paloma que la hicieron esa alianza. Otra medida sospechosa. Pero no hay un plazo en la Junta Central Electoral para la inscripción de alianzas. Por eso es lo que llama... ¿Cómo se hizo esa alianza que ninguno de ustedes, los partidos políticos, se percató de que había una alianza? El 19 de marzo, yo vi en uno de los periódicos de circulación nacional una declaración del presidente de ese partido, del PUM, diciendo que había pactado con el PRM en 22 municipios. Fue lo único que yo vi, pero que en marzo se venció el asunto de las alianzas. Ahora, esa explicación la tendría que dar el presidente de la Junta Central Electoral. ¿Cuándo se aprobó esa alianza? Él va a hablar hoy. Qué interesante. Pero eso sería bueno, que hable tanto la Junta, pero que hable también los partidos que fueron aliados. ¿Cómo fue eso? Porque la verdad que la mayoría de los partidos, de los actores políticos, hasta de los medios de comunicación, se han quedado sorprendidos de eso. Por poco y le da un susto. Continuemos entonces con el análisis desde el punto de vista del PRD. Entonces, le preguntaba en sentido general, mire, en sentido general, los resultados fueron lo que nosotros habíamos dicho aquí cuando vinimos la última vez del programa. Le dijimos, señores, aquí las elecciones están definidas. La campaña la tiene ganada Danilo Medina. Aquí lo que hay que esperar, recuérdense que yo le dije a ustedes aquí, que el liderazgo opositor actúe con la madurez y la sensatez para aceptar los resultados con madurez. Cosa que no ha ocurrido. Ahora, los resultados fueron claros. Más de un 60% a favor de Danilo Medina, mayoría congresional, mayoría municipal a favor de la alianza PLD, PRD y aliados. Lo que se esperaba. La única sorpresa, como yo le dije, fue lo del PUM. Ahora, en el caso del PRD, nosotros hicimos una evaluación. Ustedes recordarán, y Ana insistía mucho, que me preguntaba a mí, ¿y cuánto tú crees que va a sacar el PRD? Y yo nunca le respondí. Lo admito. ¿Verdad? Sí. Nunca le respondí. Su bolita mágica no le permitía llegar hasta ahí. No, lo que pasa es que si yo le decía lo que yo estimaba que iba a sacar el PRD, tenía que explicarle las razones por las que yo estimaba. ¿Y qué sucede? Un partido que postula 40 candidaturas a alcalde no es lo mismo que un partido que postule 158 candidatos a alcalde. Un partido que postule 60 candidaturas a director de distrito no es lo mismo que un partido que postule 239 candidaturas a un distrito municipal. Un partido que postule 190 candidatos a diputados no es lo mismo que un partido que postule 50 candidatos a diputados. Un partido que postule un candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, no es lo mismo que un partido que lleve de su seno un candidato a la presidencia. Entonces, por tanto, esos dos partidos no pueden tener las expectativas de sacar los mismos votos. Oiga lo que yo le estoy diciendo. El PRD, nosotros sabíamos por dónde venía su votación. Cuando nosotros llegamos como en enero, nosotros teníamos encuesta de cuál era la situación del PRD. Pero sabíamos la cantidad de candidatos que había postulado. Entonces nosotros sabíamos que la votación del PRD no podía ser la que algunos compañeros inclusive estimaban que era su deseo, que era su aspiración, pero no la realidad política. Un partido que postula 40 candidatos a alcalde y saca 31.
que fue lo que hizo el PRD. Es un vencedor. Tuvo una participación en función postulado. Yo decía consuelo de tontos cuando vi esas declaraciones de Miguel Vargas Maldonado anunciando tú lo resultados. decías así, pero el que está aquí, que está trazando estrategia política, que se mide en función de la coyuntura actual y las circunstancias, no lo ve como un costo, sino dice, ¿qué es lo posible que yo puedo lograr? Yo postulé 40 candidatos a alcalde y saqué 31. Postulé 60 candidatos a directores de distrito y saqué 43. Postulé 50 diputados y hoy oficialmente hay 17 y 4 en discusión. Entonces, ese partido, a pesar de esa situación, sigue cuidados intensivos. Es la segunda fuerza municipal, pero parte de una realidad. El PRD viene de una división. El PRD, cuando tú sumas los 6 puntos del PRD y los 26 del PRM, ¿verdad? 26 del PRM, te da 32. ¿Y cuánto sacó el PRD en la elección del 2012? PRD como PRD. 42%. 42. Ahí hay 10 puntos que ustedes están viendo porcentuales. ¿A dónde usted cree que se fueron a parar esos? Al PLD. Directamente a la boleta del PLD. Porque aquí hay una situación. Domingo, si yo voy por Sánchez con una candidatura a síndico, vicesíndico y regidores, y el PRD no tiene ni un candidato, ni un candidato. Mala negociación. No, no es mala negociación, es que las circunstancias te llevan a tomar decisiones en el momento. Tú no puedes, por ahí que yo digo que hay muchas, ahí yo veo analistas que evalúan al PRD, que hoy preside Miguel Vargas, como el PRD de los años atrás. No, pero usted postuló nada más 40 candidatos. Usted no puede pretender que saque los votos que pero ahí es donde entra la... Que en 2010 sacó, que postuló 158 diputados. Pero, don Héctor, ahí es donde entra la interrogante. Sí. Y cuando se sentaron a negociar, cuando estaban dividiendo, cuando iban a beneficios, cuando pensaron en el gobierno compartido y todas las palabras bonitas que dijo el PRD para unirse al PLD, no peleó oposición, no peleó candidatura. Por ejemplo, mire, Cotuí es un municipio que todo el tiempo fue PRDista. Me tocó votar allá. Yo no encontré un solo candidato del PRD, salvo que pusieron al actual senador, al Félix Vázquez, en un acuerdo de coyuntura para ambas organizaciones dentro de la boleta del PRD. Pero no había un PRDista en un pueblo tan con tanta pero lo que gente. pasa es que cada elección es una coyuntura diferente. Si tú no tienes la fuerza política, vamos a ser claros, para tú ganar una presidencia de la República, tú no llevas candidato a la presidencia. Pero lleva en las Pero, por ejemplo, ¿por qué tú crees que el PRM pactó con el Partido Reformista y pactó con otra fuerza política? Porque no tenía por sí solo la fuerza para vencer al PLD. Puso coyuntura. El PRD viene fruto de una división. Nosotros no podíamos pretender que el PRD que preside Miguel Vargas Maldonado fuera el PRD del 12. Mire, es como, por ejemplo, yo te quiero decir lo siguiente. Entonces, cuando tú pasas balance así, tú tienes el balance siguiente. El PRD sale de estas elecciones primero como un partido mayoritario, que estaba expuesto a desaparecer prácticamente como partido mayoritario en las elecciones. Si lo evaluábamos en diciembre, noviembre, por ahí, superó la etapa del 5%, primera elección. Pero pasa de la casilla 1 a la 3. Sí, no, pero, no le da nostalgia eso a no, ustedes, pero no cuando Peña Gómez en el 90 pasó a la 3, siendo el líder del partido por una división de Jacobo Maluf y Peña Gómez. El problema no es ese, porque cada elección, Domingo, es una coyuntura. Lo que hay que ver ahora de aquí en adelante es cómo tú te manejas, porque viene para la elección del 20, que es diferente a lo que pasó. Segunda elección, en un acuerdo político que tú y yo hacemos, nos trazamos un propósito: ganar la presidencia de la República, ganar la mayoría congresional y ganar la mayoría municipal. En política eso es un resultado que tú buscas. Se ganaron. Lo que tú me decías cuando yo entré aquí, si te quedas del otro lado, estuviera hoy perdido. Te decidiste estar de este lado, te considera hoy ganado. Sí, ¿Sí o no? Pero de aquel lado usted tenía una posición que le quitaron y de este lado usted vino, según lo que usted declaró aquí, lo que hemos visto, a mano pelada. Pues así fue. ¿Y usted me voy a ir para un sitio sin que me ofrezcan nada? Porque yo soy coherente. Si yo no estoy de acuerdo con que se despoje a gente de su candidatura en un partido en el y la ganó. Entonces yo no voy a ir a otro a hacer esa práctica. El que lo sustituyó a usted ganó. Claro, usted ganaba de calle. Y creo que oye, y es una persona que ojalá haga un buen trabajo en el Congreso, porque el problema mío no era personal. Ahora, lo que yo le voy a decir a usted es lo siguiente. Evaluando, por ejemplo, en conclusión con lo del PRD, en función de la coyuntura, en función de los propósitos que se propuso, logró los propósitos que se propuso políticos: ganar con Danilo Medina, ganar mayoría congresional y ganar mayoría municipal. Y que el PRM no respirara. Ese triunfo con Danilo Medina, ¿cuál entiende usted que fue el aporte del PRD en materia de votos para Nosotros hemos hecho un cálculo que de manera indirecta y directa, de 15 al 17% le aportó el PRD. 15 al 17%. Sí, al extremo, sí, porque hay militantes PRDistas, dirigentes PRDistas que votaron por la casilla 2 directamente del PLD.
Ahora, ¿Cómo señores, ustedes lo saben eso? pero aquí no nos conocemos todos y sabemos cómo. Aquí habían candidatos del PRD, oiga lo que yo le voy a decir, en la misma capital, a diputados que hacían campaña por la casilla número 2, vestidos de morado entero. Porque es que tú estás en una campaña electoral donde se dan todas estas variables. Mira, ustedes no vieron a Danilo Medina que salió, ustedes se preguntaban ahorita que tú decías, Domingo, de todos los congresistas que sacó el PLD, pero que el hombre popular era Danilo Medina. Es que la atracción de la campaña electoral de PRMista, de PRDista, de reformista y de perita era Danilo Medina. Cuando él se puso esa cachucha morada y dijo a votar morado entero, ¿qué tú crees que era el mensaje que estaba bajando? Ahí se fueron hasta lo de nosotros. Depende. No se fueron hasta lo de nosotros, ¿por qué? Porque la figura era él. Y no lo digo yo, mira, las encuestas que nosotros hacíamos y que sirvió de base al estudio para diseñar la campaña de Luis Abinader, que yo le dije aquí a ustedes. Recuérdense como yo le dije a ustedes aquí, miren, a finales de agosto, principios de septiembre, se hizo un estudio base para diseñar la campaña de Luis Abinader. Y ese estudio revelaba, oigan lo que yo le voy a decir ahora, se lo recuerdo, revelaba para Luis Abinader, sin alianza con el Partido Reformista, una preferencia electoral de un 36%, sin la alianza con los reformistas ni los otros partidos, en ese momento. Y el PRM solo sacó un 26. Quiere decir que cuando partió de un 36 y sacó un 26. Pero ustedes saben qué revelaba ese estudio, que era una de las variables que más llamaba la atención. La simpatía que tenían la misma gente del PRM, la gente del PRD y la gente del Partido Reformista sobre la candidatura de Danilo Medina. Y la valoración que tenían sobre la gestión de gobierno de Danilo Medina. Es decir, que ese candidato Danilo Medina, con un PLD que en la elección del 2012 sacó un 37%, el PLD colocó al PLD ahora en estos resultados electorales en un 50.2%. O sea, venía una tendencia decreciente y lo disparó a un 50.2%. Pero eso es la figura de Danilo Medina. Cuando ustedes van, todos los partidos aliados, todo eso que ustedes vieron, todos hicieron así. Y comenzando por el PRD, que cuando usted suma los votos del PRD y los votos del PRM, le ve la caída clara, porque fue cosa que a mí me criticaban cuando yo dije la palabra de que Danilo Medina era un fenómeno político digno de estudiar, porque cómo era posible que un candidato de un partido de gobierno tenía aceptación en la oposición, tenía aceptación en este partido y en esto, es un fenómeno que no se había visto. Y ¿Qué en va a realidad, pasar? eso pasó. ¿Qué va a pasar en el PRD de hoy en adelante? ¿Va a continuar con miras a un próximo torneo electoral siendo una especie de... No quiero utilizar el término de bisagra porque se oye un poco Apoyo. peyorativo, pero No, ¿cuál mira, va a ser el rumbo que nosotros, va a transitar nosotros el hemos PRD? estado reuniéndonos todo un equipo de dirigentes con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, primero dándole seguimiento a todo este proceso, porque fijamos una posición, primero planteamos que se respeta la voluntad popular, segundo planteamos que cualquier candidato, aún lo de nosotros, que canalicen sus inquietudes y su demanda por los mecanismos legales establecidos. Y tercero, entramos en la etapa donde ya consumado el triunfo electoral, ya los resultados electorales, entonces ahora se va a convocar a los candidatos electos, básicamente los diputados y los alcaldes, para definir las políticas a seguir. Entramos en una etapa donde hay un acuerdo para un gobierno compartido que implica una participación y una coordinación y un consenso en diferentes acciones. Por ejemplo... ¿Cuántos ministerios? No, eso lo manejó... Eso no está en el acuerdo. Ese es un acuerdo que lo ha manejado el presidente Miguel Vargas Maldonado con el presidente Danilo Medina en cuanto al PRD se refiere. Esa parte. Ahora, hay una parte importante. En esta etapa, el acuerdo de manera institucional implica como prioridad la ley de partido y la ley electoral. Y para nosotros, los que estamos en el PRD, y ese acuerdo que hay, como los legisladores del PLD y los legisladores del PRD sumados hacen una mayoría calificada, es importante consensuar los proyectos de partido y los proyectos electorales para consensuar también con la oposición y tratar de que ahora, que todo el mundo tiene fresquecito lo que pasó en las elecciones de ahora del 15 de mayo y también lo que pasó en las elecciones del 2012, que podamos hacer una ley de partido y una ley electoral que pueda corregir muchas de las cosas que hemos vivido. ¿Pero cuándo? ¿Después del 16 de agosto? No, eso se puede aprobar ahora, antes de terminar la legislatura, eso se puede aprobar antes de agosto, si los legisladores quieren. Pero no es preferible dejar, porque hay legisladores, hay un 80% que no vuelve al Congreso. Pero mira, Domingo, contrario a eso, a mí me gustaría que fueran los legisladores de ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen interés involucrado.
Porque lo que viene puede tener interés involucrado y hacen Y una no ley. pudiera eso afectar la ley precisamente, que, No. que sectores que ya no van a tener ninguna incidencia en el Congreso No, porque puedan decidir. No, porque son decisiones de los partidos, son legisladores de los mismos partidos. ¿Tú sabes por qué yo te lo digo? ¿Y Porque le bajan el uno de los obstáculos que tuvo la ley de partido y la ley electoral para aprobarse fue los intereses de los legisladores. Ustedes no recuerdan que la Junta Electoral administrativamente eliminó el voto preferencial y que los legisladores de los partidos inmediatamente aprobaron una ley. Y ese canibalismo que ustedes vieron en estas elecciones, en la famosa boleta C y C1, acta C1 que le llaman, que muchos delegados ni sabían que eso existía, porque aquí vamos a hablar del proceso. Yo oigo algunos partidos opositores a la alianza PLD-PRD hablando de resultados de las elecciones, y a mí me gustaría saber que le presenten al país una relación de los delegados que tuvieron en la mesa. ¿Ustedes recuerdan que yo le dije aquí, en este programa, la última vez, que no estaban preparados esos partidos, que no tenían los delegados? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué ustedes están viendo ahora? Pues, es importante que me distraiga aquí en esta parte. Ayer veía yo un pedido de los diferentes candidatos, pidiéndole a la Junta El 100% de el 100% de las actas certificadas que acompañan los boletines. ¿Qué te indica a ti eso? que no la Que tienen. Que no la tienen. Ni tampoco tenían entonces un centro de cómputos que le permita rebatir Lo resultados de tenían, la pero no Junta. le funcionó porque no se prepararon. Yo se lo dije a usted de aquí. Miren, ¿usted sabe lo que pasó con los delegados de esos candidatos? Bueno, ahí hay candidatos que no tenían delegado en toda la mesa, es lo primero. Quizá en un 10%, un 20%, lo primero. Segundo, ¿usted sabe cuánto costaba tener un delegado y un suplente en esas 16,000 colegios electorales? Estamos hablando de 40, 50 millones de ¿El pesos. PRD lo tenía? ¿Eh? El PRD Porque lo tenía. nosotros no teníamos delegado porque fue una alianza donde quien encabezaba la alianza iba a poner el delegado y el suplente. Nosotros lo que nos dedicamos fue a otra labor en función de la realidad. Nosotros no teníamos delegado. Y déjeme decirle, y seguro fuimos víctimas de diputados que cayeron por no tener delegado. Lo sabemos, porque a eso era que íbamos. Mira, ¿Qué yo le voy, opinión a le poner un merece? ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ujú. Dos candidatos a diputados de una provincia, del PRM, amigo mío, se entablaron una discusión. Y el otro le dijo, tú me estás cogiendo los votos. Y el otro le respondió, ¿y tú tienes delegado para tener votos? Tú pagaste delegado. Porque el que paga el delegado, porque fue unas elecciones donde la dirección del PRM y la de oposición no tenían para pagar delegado, y lo que le dijeron a los candidatos, pongan ustedes los delegados. Y cada candidato a síndico, senador, se pusieron de acuerdo entre los otros y pusieron los delegados ellos. Héctor, ¿qué Ya, opinión una le merece manera la actitud que ha desastrosa. asumido Luis Abinader después de las elecciones, de ir a juntas municipales, encabezar con pancartas, reclamos? Usted que lo ha tratado de cerca, ¿le ha faltado madurez para Yo le dije a encarar el ustedes, proceso? yo le dije a ustedes la última vez que estuve aquí en el programa que yo apelaba a la madurez, a la sensatez, y le recordé la actitud de Hipólito Mejía en el 12, en el 4, le recordé la actitud de Jacobo Maluz, y todo eso que yo estaba recordando era porque yo preveía eso que yo vi. Inmadurez, error político. Eso nunca se... ¿Ustedes habían visto eso? ¿Algún candidato presidencial en alguna elección hacer eso? ¿Ustedes lo habían visto? Nunca. No. Tampoco vimos muchas de las Oye, y actitudes lo de peor aquí. es, el mismo día de la votación, ir al colegio electoral, no se recuerda, eso. Usted se convierte usted obstruye un proceso cuando usted va como candidato a donde hay un colegio electoral que la gente está votando, de que a ver cómo va el proceso. No, eso se llama inmadurez, incapacidad, falta de experiencia. Las canas no salen en balde en la cabeza de la gente. Pero yo lo viví cuando yo dije en mi renuncia, en mi declaración, que era un muchacho malcriado, elitista y otra cosa más. A mí me dijeron, tú fuiste muy duro con él. Y yo dije, yo lo que estoy haciendo es una advertencia para lo que viene. Míralo ahí. ¿Podrá o sea, recuperarse? ¿Podrá Luis Abinader en estos próximos 4 años constituirse en la verdadera representación de la oposición y quizás resurgir para un 2020? Mira, yo pienso que ya con los resultados electorales que hay, si él actúa con inteligencia, porque lo que pase de aquí en adelante es otra cosa, uno no puede estar vaticinando. Si él actuara con inteligencia, con una diferencia tan grande, porque aquí hay que hablar lo siguiente, así como la victoria de Danilo Medina es histórica, la derrota también es histórica. 27 puntos no le había pasado a ningún candidato contrario como esa. Yo pienso que lo que manda la sensatez y la prudencia ahora es que la oposición, representada en los diferentes partidos, y el partido de gobierno, representado en este caso en la alianza PLD, PRD y los partidos aliados, con un hombre como Danilo Medina, lo que demanda ahora mismo es buscar la concertación
en temas que son fundamentales para el país. Por ejemplo, el que tenga un reclamo de tipo electoral, bueno, ahí están los canales y usted dejar que los tribunales decidan, primero. Segundo, tema de ley electoral, tema de ley de partido, vamos a darle solución, porque óigame, ustedes hablaban ahorita en su comentario, lo que pasó internamente en los partidos para este proceso, eso no había pasado nunca. Sí. O sea, aquí hubo un retroceso en la democracia interna de los partidos. Tenemos que admitirlo todo. Y ustedes recuerdan aquí, cuántas veces yo vine aquí a decir que había que tener una ley de partido y una ley electoral porque íbamos a un proceso complicado, confuso, difícil, y que había que tener normas para evitar esas cosas. Yo me desgañoté. Yo vine aquí, yo creo que como a 7 programas desde el 2012 hablando de eso, que era el famoso proyecto que le llamaban, que lo tenía doña Milagro, el tipo que nosotros trabajamos. Entonces, el país reclama ahora de su liderazgo es que nos pongamos de acuerdo para enfrentar situaciones que están por encima de banderías políticas, partidarias y particulares. Y eso es lo que el país demanda. Y el que quiera seguir reclamando su cosa, que lo haga. Y sobre los cambios que se están procurando en la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Es que la Constitución manda eso. La Constitución manda que ahora, a partir de agosto, tanto el Tribunal Superior Electoral como la Junta Central Electoral, e inclusive algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia que le vence su tiempo y ese tipo de cosas, se produzcan algunos cambios. Yo creo que eso también debe buscarse consenso a la luz de la experiencia que tenemos y otros sectores, otros actores, porque tampoco nada más no somos los partidos políticos. Tienen que entrar sectores de la sociedad dominicana que puedan participar de esa discusión de esos temas. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Esperando que le vaya muy bien después del 16 de agosto. Lo esperamos estamos aquí. cerrando el ciclo de la elección y ahora entramos en el ciclo de la transición. Gracias, Víctor Guzmán. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Si Dios así lo permite, nos reencontramos mañana en otra entrega de Matinal.